Bienvenidos a Tripillón Tutoriales. Mi nombre es Pedro y en esta ocasión os voy a mostrar cómo podemos disponer de un pack de texturas en una única capa, de manera que podemos hacer uso de cualquiera de las texturas que tengamos sin necesidad de traer tantas texturas como nos vayan a hacer falta. Espero que este tutorial sea de vuestro agrado, me dejéis vuestro like y vuestro comentario. Como veis, yo aquí en esta imagen ya tengo aplicada una textura que sería esta de aquí. Y si quisiese cambiar de textura sería tan sencillo como venir a Ventana, Propiedades y desde aquí, como veis, lo que tengo es un objeto inteligente. Podría cambiar a la textura que yo quiera. Pues vamos a ver cómo hacer esto y de qué manera preparar el fichero que vamos a usar para poder tener tantas texturas como queramos. Voy a desactivar este fichero, mejor lo elimino. Y así veis cómo preparar el fichero que vamos a usar. Aquí tengo el fichero ya preparado, veis que son 6 texturas las que tengo añadidas. Pero claro, diréis, ¿cómo has preparado este fichero? ¿Cómo lo has hecho? He abierto la primera textura y después lo que hago es que voy a ir colocando tantas texturas como yo quiera. Para esto me voy a venir a Archivo, colocar elemento incrustado y voy a coger, por ejemplo, esta textura. Le doy a colocar. Valido, la renombro con el nombre que yo quiera, en este caso ya viene como textura 7. Podríamos hacer lo mismo con otra más, archivo, colocar elemento incrustado, voy a coger esta otra, le doy a colocar y de esta manera vamos a tener un fichero con tantas texturas como queramos. Lógicamente, cuantas más texturas tengamos, más va a pesar este fichero. Con lo cual viene bien para tener nuestros recursos localizados en un único fichero y después usarlos como ahora después veremos. Pero para que esto funcione necesitamos tener una composición de capas creada en el fichero. Si yo me vengo a Ventana, Composiciones de capas, veis que aquí tengo ya creadas 6 composiciones de capas equivalentes a estas texturas de aquí. Pero estaréis pensando que cómo voy a crear esta composición de capas. Aunque vamos a verlo, aquí en las tarjetas os dejo un tutorial donde explico todo lo referente a las composiciones de capas por si queréis saber un poquito más, puesto que creo que os va a resultar muy útil. Pues vamos a preparar la composición de capas de la textura 7. Voy a ocultar la de arriba y con esta textura visible lo único que hago es venir aquí, añadir nueva composición de capas, marco todas las opciones que trae. En versiones anteriores a Adobe Photoshop 2020 no viene la opción selección de composiciones de capas para objetos inteligentes. No importa. Esto lo he probado en Adobe Photoshop CC 2019 y en Adobe Photoshop 2020 y funciona en los dos. Con lo cual no os importe que no venga esta casilla porque, como digo, me ha funcionado en CC 2019. Vale, doy OK y ya tengo creada una nueva composición de capas. En este caso queda como composición de capas 1. Voy a renombrarla como textura 7 para saber que es la textura equivalente a la 7. Me voy a ir a textura 8, hago lo mismo, nueva composición de capas, todo marcado. Ahora le voy a poner aquí el nombre, textura 8, doy OK. Y con esto ya tendríamos las composiciones creadas para cada una de las texturas. Como veis, si selecciono cualquiera de estas composiciones de capas, me va a escoger la composición de capas que yo he creado. Con lo cual ya habéis visto cómo crear el archivo con tantas texturas como queramos y después hay que crear una composición de capas por cada una de las texturas y que solamente se vea esa textura cuando la estamos creando. Una vez hecho esto, me voy a venir a Archivo, Guardar, ya puedo cerrar el archivo y ahora me voy a venir a Archivo, Colocar elemento incrustado, pero en este caso vamos a darle a colocar elementos enlazados. Le doy a colocar elemento enlazado, cojo el fichero que acabo de crear y le doy a colocar. Le doy a validar y vamos a poner, por ejemplo, superponer como modo de fusión para aplicar esta textura. Antes de nada, comentaros que esto se hace con objetos inteligentes. Da igual que lo coloquemos como objeto incrustado que como objeto enlazado. ¿Qué diferencia hay? Si lo hacemos como objeto enlazado,
Cuando nosotros queramos añadir más texturas, las añadiremos al fichero texturas PSD, que es el que he creado antes, y al ser un objeto enlazado, cuando nosotros abramos nuestro trabajo, tendremos disponibilidad de las texturas nuevas que hayamos añadido, de manera que siempre se va a ir actualizando directamente según vayamos modificando el archivo que hemos colocado. Esto, a su vez, no es solo válido para texturas, es válido para, por ejemplo, un archivo en el que tenemos creado un personaje y lo tenemos creado con 5 o 6 posturas. Nos creamos cada una de esas posturas, creamos una composición de capas y cuando lo coloquemos en el documento en el que estemos trabajando, vamos a poder escoger la posición del personaje que nosotros queramos sin necesidad de traerlo todo. Y a su vez, como digo, al ser un elemento enlazado, podremos actualizar el fichero original tantas veces como queramos y eso se verá reflejado en el documento en el que estamos trabajando. Bien, vamos a seguir. Una vez que ya tengo colocado el documento texturas, donde tengo todas las texturas, ¿cómo vamos a cambiar de textura? Pues nos vamos a venir a Ventana, Propiedades, y desde aquí nos va a aparecer una opción que directamente aparece como no aplicar composición de capas. Si hacemos clic sobre él, podemos ver el último estado del documento o escoger cualquiera de las composiciones de capas que tengamos creadas dentro de ese documento. A su vez, una vez que escogemos la textura, yo he puesto modo de fusión superponer, pero podemos usar un modo de fusión luz fuerte, luz suave, multiplicar. Esto es, como siempre digo, a gusto de cada uno, en función de lo que queramos. Incluso si quisiésemos, pues podríamos añadir una capa de ajuste de niveles. Le hago clic en el icono de crear máscara de recorte para que afecte únicamente a la textura. Y aquí podemos trabajar con la textura para hacerla incluso un poco más fuerte. Podemos añadir también una capa de ajuste de tono saturación. Hacemos clic en el icono de crear máscara de recorte y aquí podemos cambiar el tono de nuestra textura consiguiendo de esta manera unas variaciones constantes y un resultado final mucho mejor. Y esto sería todo. Como veis, es una opción muy útil porque vamos a poder tener tantas texturas como queramos en un único fichero sin necesidad de instalar ninguna extensión. Ya hace un tiempo os mostré una extensión para texturas, Adobe Texture Paper Pro, que a día de hoy ha dejado de recibir soporte, ya no se encuentra, la han quitado de la página de extensiones de Adobe, con lo cual esta es una opción muy válida para poder seguir teniendo todas nuestras texturas en una única capa y hacer uso de ellas siempre que queramos. Pues poquito más. Espero que este tutorial sea de vuestro agrado, os resulte muy útil, me dejéis vuestro like, vuestro comentario, compartáis el vídeo, lo que vosotros queráis. Gracias por vuestra visita.